Bienvenidos a Emprendimiento Espontáneo. Tecnología y negocios en contexto. Aquí hace básicamente un pequeño recuento histórico, sobre todo centrándose en la educación moderna. Por ejemplo, contando que en los primeros siglos los referentes en educación era la antigua Grecia, en Atenas y Esparta, y simplemente aquí Rothbard le promueve la idea o manifiesta de que es del sistema educativo de Esparta, donde Platón en su Tratado de la República y las leyes muestra como esa utopía de la educación militar y educación estricta, y que finalmente es de cierta manera el modelo que en últimas hoy tenemos. Lo segundo ya después pasa y hace el recuento breve acerca de la Edad Media, y posteriormente, que es donde se centra más esta sección, es de dónde tenemos lo que es el modelo de educación moderna, y manifiesta que los dos principales influenciadores de cierta manera para que haya este sistema moderno de educación es, por un lado, inicia con la reforma con Lutero y por otro lado con Juan Calvino. ¿Qué opiniones merece al respecto? Como trayendo todo eso, me fascina mucho este punto que trae a colación sobre la Edad Media. Cuando se refiere a que en este caso no estaban forzando, no había educación obligatoria en la Edad Media, que muchas personas siempre hablan como si fuese la época del oscurantismo y todas estas cosas terribles, pero fue una época en la que realmente surgió y floreció todo este tema de la educación. ¿Y cómo se dio todo eso? Porque las personas fueron un poco más libres en escoger su educación, pero en general fueron mucho más libres. Hay muchos lugares en los que se hace referencia a una anarquía medieval, ¿verdad? Porque el Estado no lograba llegar a esos lugares y la gente de todas maneras vivía, ¿sí? Bien. Y cuando la gente de todas maneras habla del tema del oscurantismo y todo, la gente cree que están haciendo referencia a esta posición prominente que tuvo la iglesia, en la que, según estuvo actuando con un puño de hierro sobre todos los europeos, cuando no es cierto. Incluso cuando se habla de la Edad Media y del oscurantismo preciso de esas épocas, y las eras oscuras de Dark Ages, todo esto, siempre se hizo referencia a la caída de un cierto régimen. Por ejemplo, la primera edad oscura fue cuando cayó Roma, ¿cierto? Cuando cae Roma y invaden los bárbaros, o sea, los germanos, ¿cierto? Claro, hubo una edad en la que el conocimiento no se mantuvo como estaba antes, no continuó, pero era porque los bárbaros estaban atacando Roma, estaban destruyendo Roma. Luego, la segunda, que es la que ocurre en la Edad Media, es cuando llegan los vikingos y empiezan a matar a los curas, a los monjes, y a la gente que estaba teniendo misa en Inglaterra. Claro, es una edad oscura porque los vikingos no les importaban estas cosas, no les importaban ni la Biblia, y las quemaban, el conocimiento que estaban guardando los monasterios y los quemaban, pero las personas, mientras estas cosas no ocurrían, florecían, eran más libres, aprendían más, tenían muchos más lugares en los que se podía aprender. Ahora, no todo el mundo tenía ese acceso, y esas cosas han ido mejorando gracias a la irrupción del capitalismo en el siglo XIX propiamente, pero el XVIII también. Y luego ya vuelven como a este tema de la reforma, que sí tuvo su problema, o sea, sus consecuencias como estas, que expandieron la posición del Estado en lugares en los que no estaba y no tenía por qué estar. Hoy está, y gracias a muchos de esos esfuerzos. Y los países en los que están, de los que se hacía referencia, son países en los que han influenciado esta idea de que la educación es gratis, obligatoria, de alta calidad, bla, 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 bla. La calidad siempre, casi nunca la recibimos, pero
la obligación. Sí. Aquí lo que habla Rothbard acerca de Lutero y Calvino es, y lo que trata de expresar es que más allá que estas dos personas estuvieran movidos, no sé, por un asunto político, es por un tema de dogma de la fe, ¿sí? Hasta qué punto es movido por el dogma o por temas, no sé, políticos realmente que Lutero lo haya querido hacer, no sé, por darle algún puesto a la iglesia luterana y lo mismo Juan Calvino con sus dogmas. Sí, digamos, sí creo yo que hay un problema en tanto a los luteranos, a Lutero lo persiguió la iglesia, ¿cierto? Uh-huh. Hay un reconocimiento que se hace, que Rothbard hace en algunas otras oportunidades y que en otros libros, como en el libro de una perspectiva austríaca de la historia económica, uh-huh. Él habla de esta posición, de básicamente estas dos instituciones, el Estado y la Iglesia, uh-huh. como instituciones que estaban en una cierta contraposición. Okay. Entonces, claro, cuando Lutero lo está persiguiendo la Iglesia Católica, él ve eso también, creo yo, y dice, bueno, si me está persiguiendo a ellos, por lo que sea, tal vez me alío más por este lado, ¿cierto? Okay. Y las consecuencias pues son las ¿Cree, por ejemplo, ahí en ese caso, como cristiano, sí, somos cristianos, que la Iglesia puede extraer algún tipo de moraleja? Sí, y creo que a veces sacamos como las conclusiones correctas. Uh-huh. Cuando los americanos hicieron la cláusula The Establishment Clause, uh-huh. que básicamente fue, ahora no recuerdo el nombre específico, pero era John Milton, uno de los fundadores obviamente de Estados Unidos. Cuando la está creando, él nota una cierta... el Establishment Clause en Estados Unidos es la idea de que no se puede establecer una religión oficial, ¿cierto? Hay muchas personas y la mayoría de gente interpreta todo a partir de lo que dijo Thomas Jefferson. Thomas Jefferson quería que no hubiera influencia de la iglesia en el Estado. Okay. Pero quien realmente escribió todo el tema de la Establishment Clause, que el Estado no pudiese influenciar y afectar la libertad de las personas a adorar como querían. ¿Por qué? Porque si bien eso había ocurrido, ¿cierto? Esta mezcla del poder estatal con la religión, lo que eso terminó pasando, como lo dijo muy bien Rothbard acá, uh-huh. es que muchas personas no pudieron adorar tan libremente, uh-huh. ¿cierto? ¿Y por qué? Porque ya que no estaban siendo perseguidos los luteranos, ellos decidieron perseguir a los otros. Y pasó en el estado de Massachusetts, que ellos sí tienen una religión establecida. Él se da cuenta de que cuando se establece ahí hay una persecución en contra de las minorías religiosas, que eran como los bautistas y todas estas personas. Y a ellos se les forzó como adecuarse a la religión oficial y no se les permitió adorar como ellos sabían, como ellos querían. Entonces, una de las lecciones que tenemos que tomar es que darle al Estado la posibilidad de regular la religión muchas veces puede volteársenos, y que puede terminar siendo es que sean perseguidas personas como nosotros, tal vez no hoy, ¿sí? Pero que le ha pasado a personas en el pasado. O sea, la persecución que sufren, la mayoría de la persecución en el mundo, por ejemplo, hoy, es contra cristianos, que mueren más cristianos que otras religiones. Okay. Una de las lecciones es, tal vez no confiemos tanto en el Estado, ¿sí? Porque incluso cuando tengamos las mejores intenciones del mundo, hay mucha gente que cree que es buenísimo que el Estado les enseñe a los hijos, y yo creo que eso es una terrible idea, pero
que si bien viene de nuestras raíces religiosas, ¿cierto? Este impulso no siempre termina siendo bueno, porque hoy a los cristianos, ¿cierto? Les toca ver materias de educación sexual, por ejemplo, que no querían que sus hijos vean, ¿cierto? Pero ya se les dio la autoridad al Estado para hacer, no solo con la religión, pero con la educación, lo que se le dé la gana. Entonces ya puede decidir estas cosas. La lección es no confiar tanto en las autoridades, ¿cierto? Si bien se pueden hacer alianzas estratégicas o lo que sea, no es siempre, ese no puede ser el fin, y el fin tiene siempre que ser para que hubiese más influencia de otros factores, de todas esas instituciones como intermedias, como la familia, la iglesia, las comunidades, etcétera, etcétera. Emprendimiento espontáneo. Tecnología y negocios en contexto.